No sé si recuerdan en estos días de Halloween, como la brujita sale con su escoba y se ve la luna, ¿verdad? Eso pasa hoy por hoy en día. Eso pasó cuando las elecciones en Venezuela. Estaba Chávez y Carriles en elecciones y no había una escoba volando con una brujita. No, había un helicóptero. ¿Un helicóptero? Un helicóptero. Pero ese helicóptero tenía 4 personas. 4 personas que hacían prácticas religiosas. No, ¿en serio? Sí, esas personas tenían sacos. Esos 4 sacos contenían diferentes tipos de elementos. Eso se dispersó entre las personas. Entre la gente que estaba haciendo la marcha. Fue filmado, incluso se ve el polvo y se ve todo. Y es como si eso adormeciera a todas las personas y respondieran a favor de Chávez. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de poder trabajar para ti en esta tarde. Señor, sabes cuánto hemos orado y también he preparado el tema para hoy. Señor, vamos a hablar de un tema que hay una necesidad importante para todos, para jóvenes, padres, niños, que necesitan, Señor, darle la importancia que tiene el seguirte a ti y no seguir hacia lo oscuro, Señor. Te rogamos que seas tú el que hable hoy atrás nuestro, que sean tus palabras de Rafa, que sean tus palabras de Sebas, que sean tus palabras de Naikari, mía, Señor, que sean tuyas tus palabras, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar en medio nuestro, Señor. Te lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para poder empezar y poder ver en detalle desde la raíz del tema de Halloween, vamos a tratar de entender el concepto de la inmortalidad del alma y cómo conlleva esto. ¿Qué es un alma en sí? ¿Qué pensáis vosotros que es el alma? A ver, los compañeros brevemente hablaron de ello en el podcast anterior, pero bueno, por profundizar un poco más, ¿no? Génesis 2, en específico el versículo 7, habla de cómo Dios crea al ser humano. Dice que moldea de la tierra el cuerpo, insufla aliento de vida y se convierte en un alma viviente. Para entenderlo, pues es como si tuviésemos una bombilla, pasa una corriente eléctrica y crea luz, ¿no? Así es el ser humano. De hecho, la Biblia dice que ese aliento de vida que Dios insufla en el ser humano es el mismo que insufla en todo ser viviente. O sea, los animales tienen esa misma corriente eléctrica que hace que se conviertan en seres vivientes. Así que la Biblia describe un alma más bien, como nosotros lo traduciríamos, como un ser viviente. Y de hecho, dependemos de esta corriente eléctrica continua que Dios pasa a través de nosotros porque somos mortales, ¿no? De hecho, más adelante en 1 Timoteo 6 va a decir que el único ser inmortal es Dios y todos los demás somos dependientes de Él. Por eso morimos y por eso la Biblia describe las almas que mueren, ¿no? Pero espérate, entonces estás diciendo que el alma no es o sea, digamos, yo no soy un recipiente y dentro tengo el alma y cuando me muero sale mi alma y esta empieza a deambular. O sea, no estás queriendo decir eso, sino... Efectivamente. El alma es el producto de lo que una corriente eléctrica, como pasa una bombilla, o puede pasar a través de un tostador. La corriente eléctrica es la misma, que es esa capacidad que Dios da para la vida, y depende de nuestro físico el que el producto sea que funcionemos como un microondas, que funcionemos como una tostadora, que funcionemos como una bombilla. Por eso los animales con el mismo aliento de vida, también moldeados del barro, se comportan como animales con la inteligencia que tienen, y por eso nosotros como seres humanos tenemos una experiencia diferente. Vale, entonces el alma no es algo específico en sí mismo, sino que es un conjunto de algo en particular. Quiero decir, no sería una energía, porque según la traducción bíblica podría decirse que es viento o algo como enérgico. O... En la Biblia el vocablo que se utiliza, de hecho,
nosotros lo tendríamos que traducir como ser viviente, que ya en algunas versiones lo encontramos así. Y en otras versiones en las que aún, por ejemplo, en ciertos versículos se utiliza la palabra alma, cuando se va a ciertos capítulos, por ejemplo, la historia del arca de Noé, dice que entraron 8 almas. Ah, vale, entonces, sí, esto me lleva a Entraron un punto, 8 personas. Claro, esto me lleva a un punto de que a veces en el fútbol algún comentarista dice, en el campo hay 6.500 almas. Entonces habla específicamente de 6.500 personas, no de que nosotros somos un... Efectivamente. Hablamos de personas, de seres vivos. Entonces, no estamos hablando de algo intangible, separado. Esto viene más adelante por otras teorías, ¿no? Antes hablábamos un poco de Platón. Respecto a eso, o sea, no sé si la conciencia la podríamos asociar un poquito al alma. Un poco. O sea, no sé si, no lo diría tal cual, pero creo que podría tener una relación. Bueno, si lo dices así, me lleva un poco a la idea de Platón. Uh-huh. O sea, Sí. que el Platón decía que nosotros somos un recipiente, básicamente más o menos como lo que quería aludir antes, pero que somos un recipiente y que tenemos una conciencia asociada al alma, que ese es el todo en sí, pero por fuera el cuerpo, el físico, somos un recipiente. Y entonces, dependiendo de cómo nos portemos, si somos buenos, malos, nos vamos al mundo de las ideas o... Claro, pero es que estamos hablando de Platón, que vivía en una época en la que no existía esa ciencia, ¿no? Yo quiero aportar un poco el dato científico, ¿vale? Genial, Tengo, sí. Hay un profesor de física, ¿vale? Esto estamos hablando ya de que es pura ciencia, estamos hablando de... de hecho, lo voy a decir, es un científico muy respetado, físico y cosmólogo, se llama C. Carroll, profesor en el Instituto de Tecnología de California, es una persona conocida. Muy bien. Y él afirma que es imposible la existencia de cualquier otra cosa después de morir. Es decir, que se separe el alma y pues que exista otra cosa. Me refiero. Es decir, él dice que la conciencia en el nivel más básico es una serie de átomos y de electrones que nos da nuestra mente. Las leyes del universo no permiten que estas partículas funcionen después de nuestra muerte física. Es decir, Sí, claro. Es que en nuestro caso el software es completamente dependiente del hardware. El hardware. Y de hecho lo vemos. O sea, mi madre es médico, ha trabajado en centros de rehabilitación o personas que no podían rehabilitarse de accidentes de motos que han tenido daños cerebrales. Se daña tu cerebro, cambia tu identidad, cambia tu conciencia, cambia tu percepción de todo. O sea, no podemos decir que nuestra mente, nuestra identidad va por separado de nuestro cuerpo. sí. Bien, tenemos a Rafa, que podría opinar algo o podría contarnos algo bastante diferente a lo que mencionamos con respecto a el tema de la conciencia y de la personalidad de un lado al otro, ¿no? Entonces, antes habíamos charlado y Rafa es alguien muy interesante. Bueno, gracias. Y bueno, partiendo desde el punto de vista de mi experiencia, puedo comentarles que en diferentes prácticas religiosas a nivel mundial que se hacen del ocultismo, del espiritismo, se puede ver cómo está asociado a esta visión que tiene el mundo moderno. Y no tan moderno, porque es una cosa que viene también de atrás, prácticas que vienen de otras civilizaciones también y que no escapan de la palabra del Señor, como ya venían latentes así de vida. En mi experiencia personal, bueno, tuve la oportunidad, voy a decir oportunidad porque si no lo hubiera tenido, quizás lo hubiera visto desde otro punto de vista y quizás no me hubiera conectado con Dios así después en lo adelante, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer esas religiones o religiones que practicaban este tipo de concepto de que cuando uno moría, el alma que yo interpretaba como un espíritu, dicho así como mi misma persona, pero ya no con la misma consistencia carnal, ¿no? Se elevaba a un lugar. A un plano Ajá. espiritual, a un plano, Sí, a otra dimensión, digamos. Fuera de lo humano, fuera del territorio humano, ¿no? Y ahí o descansaba o sufría las consecuencias de mis actitudes, en dependencia de las obras también que había hecho, buenas o malas, así, ¿ves? Quisiera comentarles que, bueno, en la Biblia se habla sobre esto, qué lástima que no lo había leído antes, cuando practicaba estas cosas, ¿no? Porque
En Deuteronomio 18:10, bueno, desde primero en Primera de Samuel 28, cuando el rey, cuando Saúl fue a consultar a la vidente, porque quería ver a Samuel y comunicarse con él, ahí es una evidencia de que ya el espiritismo proliferaba en aquel entonces, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vemos una de las evidencias. Me llama la atención que existiendo desde aquel entonces eso, Dios llama la atención en este aspecto a que no debemos consultar a los muertos. Desde antes, una cosa que ya estamos haciendo énfasis ahora en el siglo XXI y se viene haciendo énfasis hace años, ¿no? Nosotros los cristianos, que no debemos hacer eso, pero bueno, ya Dios desde antes está diciendo. En Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice que no debemos consultar a los muertos, porque es abominación para Jehová. Entonces, cualquier religión que practique este tipo de comunicación con el mundo exterior que no podemos ver, que va más allá de la imaginación del ser humano y del entendimiento también, detrás de eso se esconde algo que va contrariamente a Dios y algo que es abominación para Dios. Y si es abominación para Dios, no es algo que sea bueno. No estoy diciendo que una religión u otra sea mala, sino que van contrario a Dios. No sé cómo lo puedan interpretar entonces los oyentes. Entonces, en Levítico 19:31 dice que no debemos consultar con los adivinos. Y dice que la palabra de Dios lo ha dicho. Es decir, lo dice el Señor, no lo decimos nosotros. Levítico 26 dice que Dios pondrá su rostro contra esas personas. En Gálatas 5:19 dice que tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las personas que practiquen esto no heredarán el reino de Dios. O sea que muchas veces la gente piensa que sus muertos están en el reino de los cielos, consultan a sus muertos y la misma Biblia dice que estos no heredarán el reino de los cielos. O sea, ahí tenemos una incongruencia tal vez en muchas de las creencias que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Sí, tú tenías una experiencia con respecto a la consulta de... Sí, hay diversas religiones, que no quiero especificar cuáles porque las personas que las practican saben y los que no pueden investigar también, para no... entonces hay diversas religiones que usan el cementerio como un elemento para esas prácticas propias dichas de religiosas para sacrificar o ofrendas a esos ídolos como tal. Esas prácticas religiosas llevan una serie de rezos, una serie de ritos que se hacen en el cementerio, que se hacen en diferentes lugares, que cuando se ponen en práctica esos tipos de ritos, si una tumba donde esa práctica se está desarrollando, si en esa tumba murió un cristiano, eso lo saben esas personas, no se puede hacer el trabajo. Es decir, no se puede proceder a esa práctica espiritual. No sale lo que se quiere hacer. Por ejemplo, hay algunas personas que necesitan, de los que practican estas creencias, 7 polvos de 7 tumbas diferentes, 7 tierras de 7 estaciones de policías diferentes, y así cada una de las cosas que, bueno, no voy a profundizar. Y entonces dentro de esas 7 tumbas no se puede tocar las que un cristiano murió. Pero no por el hecho de que no se pueda tocar porque un cristiano murió, sino porque Dios tiene sellada esa tumba hasta el día en que Cristo regrese. Si esa persona que murió ahí, tomando en cuenta lo que estabas comentando ahora, si esa persona hubiera subido para el cielo o hubiera descendido a la tierra, ¿para qué Dios va a mantener esa tumba cerrada? ¿Para qué Dios va a mantener un sello si esa persona o está arriba o está abajo? Eso nos hace entender... ¿Qué sentido tendría, no? Claro, no tiene ningún sentido. ¿Ves? Igual que el advenimiento de Cristo. Si Cristo viene, ¿para qué es? Si, mejor esperar que la humanidad entera se termine de morir y el desastre humano que estamos viviendo termine como consecuencia de los actos de existir la humanidad, para entonces después venir Cristo y decir, bueno, ya que todo el mundo está de arriba y todo el mundo está aquí abajo, bueno, entonces no tendría sentido el advenimiento de Cristo. Pero sin embargo, si esa persona, Dios está custodiando su tumba, ¿por qué es? Es porque está esperando el día de juicio,
creemos nosotros, para cuando resucite, cuando venga Cristo, resucitar a esos justos. Sí, de hecho tengo un versículo para eso, que ayer me lo estabas comentando y todo eso, y hay un versículo en Apocalipsis 14:13 que dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Amén. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Así. A mí me llama la atención por eso, cuando se habla de incoherencias, ¿no? Muchas veces tenemos creencias que son incoherentes con el cuerpo mayor de creencias o con nuestro estilo de vida y no hacemos el clic, ¿no? A mí, por ejemplo, el tema de creer en la inmortalidad del alma, ¿no? Decir, vale, yo muero, pero mi espíritu va al cielo. Y hablamos de un Dios de amor. Si Dios es amor, hay una incongruencia aquí al decir que Dios va a permitir que una persona viva en la eternidad, contemplando a sus seres queridos, pasándolo mal, a través de las pruebas, sin poder estar en contacto con ellos, separado. O sea, hay un malestar aquí, ¿no? Y luego todas las incongruencias con todos los textos bíblicos que hablan, por ejemplo, sobre la muerte como enemigo, como último enemigo del ser humano, o de la resurrección. ¿Qué va a pasar? Que cuando Cristo resucite va a traer las almas del cielo y las va a volver a meter en un cuerpo. Entonces, la Biblia se presenta como un cuerpo de verdad de principio a fin, ¿no? Has leído un montón de textos que hablan en contra de la nigromancia, en contra de la consulta de espíritus, de muertos. ¿Por qué? La Biblia claramente nos dice que el ser humano es mortal, que cuando morimos vamos a formar al polvo del que fuimos sacados y que esa chispa de vida, esa electricidad que nos permite vivir, vuelve a Dios. Y nos quedamos esperando el día de la resurrección. Entonces la pregunta sería, vale, ¿y todas estas personas que tienen estas experiencias con seres queridos, con muertos, Es que en la misma Biblia también aparece reyes que intentan consultar con estos, o porque Dios prohíbe hablar con muertos. Es porque gente intentaba hacerlo. ¿Quiénes son estos seres con los que se intenta conectar? ¿Qué Claro, dice la Biblia de esto? Es más, Rafa tiene una experiencia con respecto a esto también, ¿no? Tengo varias experiencias. Bueno, tienes varias. Bueno, sí, coméntanos un poco las experiencias tuyas con los muertos vivos. Les voy a comentar una en específico que me impactó muchísimo y fue que yo no tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo. No tuve la oportunidad de conocerlo por parte de madre y no lo había visto. Él sí me conoció a mí, a ver, yo era muy chiquito, no lo recuerdo, muy chiquito, no lo recuerdo. Y nada, un día estoy en la sala de mi casa con mi mamá, en sus pies, en sus piernas al lado, y una vecina allá de mi casa nos visita y estamos hablando. Y en lo que estamos hablando, yo veo una persona vestida de un sombrero, con una camisa de cuadro y apoyado así al pasillo y con unas gafas oscuras. Y yo me quedo mirando así y digo, mami, ¿y ese que está parado ahí quién es? ¿Y ese que está parado ahí quién es? Y ella dice, ¿aquí dónde? Y le digo, en el pasillo. Y cuando mira hacia el pasillo, ve la misma imagen que yo. Y la vecina que estaba parado al lado, justo de la puerta, donde estaba parado mi abuelo en la entrada del pasillo, dice, pero ese es Víctor. Y dice, mamá, ¿quién es él? Y mi mamá me pone la cabeza mía sobre las piernas para que yo no viera. Pero yo con mi ojo trataba de mirar y lo veía. Y él estaba parado así y como que se paraba normal otra vez y volvía a su posición normal. Y eso, cuando lo vi, mi mamá me dijo después que era mi abuelo, su padre, que había muerto. Y entonces ahí fue cuando lo pude experimentar una experiencia que en ese entonces, cuando no creía en Dios, me daba una esperanza. Que dijo, bueno, no, independientemente de... A ver, no tenía conciencia de lo que representaba realmente la vida cuando uno perdía a la familia, ¿no? Pero sentía como que tenía la oportunidad de tenerlo ahí, ¿ves? Y tenía cierta esperanza. Cuando crecí y me di cuenta de que no era así, por la fe que profesamos ahora, me dio hasta cierto
cierto dolor, ¿no? Ver que no estaba conmigo, ¿no? Pero me dio mucha esperanza de saber que más allá del sol hay un lugar preparado para nosotros. Y no sé si el Señor pueda tener la oportunidad, es decir, tenga la oportunidad de que el Señor lo resucite. No sé, ¿ves? Pero llegaste a conversar con tu abuelo. No llegué a No se llegó a conversar. conversar. Fue solo Solo fue esa un- ocasión. Fue solo ese momento. Da Sí. igual, da igual. No, pero es un momento que se te queda latente en tu vida. Y es la base fundamental para tú creer entonces todo lo demás que la televisión te muestra. Pero quiero decir, o sea, yo en mi trabajo, yo soy enfermera y trabajo en geriatría, sobre todo. Entonces estoy en contacto mucho con la muerte, ¿no? Y hay mucha gente que tiene esas experiencias y que siente presencias y que busca su consuelo en aún tengo a mi ser querido cerca, me observa, me acompaña, se hace presente, se hace sentir. Sin embargo, la Biblia nos dice que esto no es así. Claro. Y bueno, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Bueno, en la Biblia tenemos diferentes personas que actualmente están en el cielo. Y entonces podemos decir, bueno, estoy contradiciendo lo que dijimos desde el principio, pero podemos ver de 3 personas puntuales, que la Biblia nos la da con nombres y apellidos prácticamente, y son Moisés, Enoc y Elías. Primero, con Moisés en Deuteronomio 34, 5, 6, vemos que muere, que en primera instancia muere. Y no es que nos dice que Moisés muere y entonces se vio con Dios en el cielo y ya están allí juntos y súper, bueno, comiendo juntos, ¿no? Sino que después vemos que en Judas 1.9 nos habla de que el arcángel Miguel fue en busca del cuerpo específicamente para llevarse al cuerpo de Moisés. Pero allí apareció también el diablo, porque como Moisés había cometido un pecado, de hecho, Dios mismo se lo explica que él no iba a poder conocer la Canaán terrenal, la Canaán, la tierra prometida del pueblo de Israel, porque había cometido el pecado de creérsela él mismo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Resumiendo. Entonces asciende a los cielos con el arcángel Miguel. Bien, entonces ahí es como la primera demostración de que tenemos una persona que se va al cielo con Dios, o sea, en el Antiguo Testamento. Pero antes de esto tenemos a alguien más, que es Enoc, que esto nos lo indica en Hebreos 11.5. Vemos como por la fe que tenía Enoc y por la cercanía que tenía con Dios, entonces caminó con Dios y se fue al cielo con él también. Después tenemos el ejemplo de Elías, que con un carro de fuego fue enviado directamente al cielo. Entonces aquí tenemos ejemplos de que estas personas no necesariamente murieron, aparte de Moisés, que fue resucitado para eso, y Elías y Enoc ascendieron a los cielos vivos. No Sin saber nada. Claro, eso te iba a decir, que, o sea, es una excepción, hay gente en el cielo, pero responde al plan bíblico. Primero, estar en cuerpo. en cuerpo, claro. O sea, no es que no el son alma... presencias espirituales que están El carro por ahí. de fuego se llevó a Elías entero. Efectivamente. Sí, Y eso responde un poco al modelo que también Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? O sea, de hecho, su promesa en segunda de Tesalonicenses es esa. Dice que va a venir y en su segunda venida, primero, transformará a los vivos en Cristo, resucitará a los muertos en Cristo y ambos, en cuerpo, se encontrarán en el cielo y ahí es donde ascenderemos, ¿no? con Jesús. O sea, pero lo mismo, no estamos hablando de una presencia espiritual separada de un cuerpo. Eso en ningún caso la Biblia lo presenta. Con un cuerpo nuevo, quizás. Sí, Pero es el cuerpo. pero que el está cuerpo, efectivamente. Es más, tenemos más. No solo tenemos a Enoc, Moisés, Elías, sino en Mateo 27:52 nos muestra cómo cuando Jesús resucitó, otras personas resucitaron junto con él. Las primicias. Entonces, en el cielo actualmente hay muchas más otras personas que la Biblia no especifica, pero que no necesariamente es
el alma separada del cuerpo. Sí, las primicias es el primer fruto que se recoge de un campo, de un huerto, y Dios lo utiliza como metáfora pues, para explicar que esos eran los primeros que rescataba de la muerte y resucitaba, y que vamos a seguir a todos los que venimos detrás en Cristo, ¿no? Pero me ha resultado curioso que en la historia que has contado de Moisés mencionas a el demonio, el diablo, y al arcángel Miguel, ¿no? Y tal vez aquí encontremos la respuesta de quiénes son estos seres espirituales que se hacen pasar por muertos, por seres queridos o por poderes pues que nos dan un poco de yuyu, pero son la inspiración de Halloween y de todas estas fechas, ¿no? Y la Biblia es que hace referencia a ellos, es que no somos los únicos seres que estamos aquí, hay otros seres inteligentes. De hecho, el Salmo 8 dice que Dios nos creó a nosotros un poco inferiores a los ángeles, o sea que hay seres superiores a nosotros. También sabemos que hay gente en otros mundos, que estos aparecen en Job 1. Entonces, a ver, Job aquí, 1.8. a los que quieran debatir sobre extraterrestres, bueno, bíblicamente existen. Pero un poco siguiendo por los ángeles, ¿no? Y bueno, sabemos que la Biblia dice que hay diferentes categorías. Tú has dicho al arcángel Miguel, también sabemos que hay serafines, querubines, bueno. Pero es que curiosamente la Biblia describe que hay un conflicto entre estos ángeles y que una tercera parte de ellos sale del cielo en rebelión contra Dios y se dedica a hacerle la guerra. Y estos son los que terminan aquí en la tierra, ¿no? Y son los que son descritos como padres de mentira, que quieren ir a engañar al mundo. Y curiosamente, en la Biblia los vemos en varias ocasiones disfrazados, ¿no? El primer disfraz, el de serpiente. Ujú. Me parece un poco a Génesis Halloween, 3. ¿no? Se ¿Sí? parece un poco a Halloween. Sí. Disfraz. O sea que normalmente vemos al demonio ahí de rojo con sus tridentes y su colita, pero en realidad eso es una fantasía. Pero sí que es verdad que el diablo se disfraza, ¿no? Y además lo más peligroso, y dice la Biblia, ¿no? que se disfraza en 2 Corintios 11, ¿no? Como ángel de luz. Y por eso tal vez Dios prohíbe que comulguemos, que nos comuniquemos, que busquemos a los muertos. Porque precisamente si la Biblia nos revela que los muertos nada saben, ni tienen conciencia, ni piensan, ni sufren, hay alguien que se está haciendo pasar por esto, y es el maestro del disfraz. Yo creo... Bueno, sí, ya. Solo un dato así también, yendo para lo científico un poco. A ver, respecto a esto, lo quería introducir un poco. ¿Por qué Satanás quiere realmente que creamos en la vida después de la muerte, o al menos a su estilo, ¿no? Al final, Dios nos da una esperanza, ¿no? Y es bastante clara la Biblia, el plan de salvación. ¿Dónde iremos? Nos da hasta una descripción de la Nueva Jerusalén. Entonces Satanás tiene que crear su propia versión. Dentro de su plan malvado tiene que tener algo bonito, ¿no? Para que la gente esté enganchado a eso. Es decir, sigue siendo algo tenebroso, pero te da esa pizca de esperancita de, oye, voy a ver a mi abuela, o cuando me muera voy a estar en un lugar, porque es más fácil de creer incluso que algo pues así de primeras. O sea, es más fácil de creer que Dios resucitó, que el plan que murió, que va a venir de nuevo, que vino una vez, en fin, es un plan que a la gente es más fácil ser atea y creer en la posmuerte que cualquier teoría que les dice hoy. Entonces, respecto a esto, quería sacar un dato sobre una psiquiatra. Es un dato bastante interesante porque yo veo por qué hace esto. Nació en Alemania en 1926, estamos hablando hace mucho tiempo, y ella se dedicaba especialmente a ayudar a lidiar con la muerte a la gente que estaba a punto, estaba ya en sus últimas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella se dedicaba a eso, entonces tenía que sacar una forma de convencer a esa gente de que hay una esperanza luego, ¿no? Pero al excluir a Dios, ¿qué hace? Resulta que tuvo un caso en el que la chica, que estaba, en ese punto de que ella además se dedicó a asuntos de que están en una especie de muerte clínica y luego vuelven a la vida.
¿vale? Entonces ella se dedica a investigar todos estos casos de todos Estados Unidos y resulta que el primer caso fue el que le incentivó a hacer eso. Y el primer caso resulta que es como una niña que en ese momento que estaba en muerte clínica salió de su cuerpo y estaba viendo a todos los demás fuera, se reía, podía hasta correr, cosa que antes no podía hacer, y cuando volvió en su cuerpo, ella explicó, le empezó a decir a la gente lo que estaba haciendo, lo que pensaba incluso, o, cosas. Es como que cosas que ella, en su estado en el que estaba, no podía investigarlo. Entonces ella, a raíz de eso, saca su teoría de que hay una vida detrás de la muerte, tal, no sé qué. Mi conclusión, ¿vale? No lo voy a dejar así en el aire. Mi conclusión es... estos datos yo no sé hasta qué punto se pueden creer todo, no lo sé, pero pienso que a veces esta señora, como se dedica a eso, ha sacado su teoría, una teoría con una mejor base para transmitir a luego sus siguientes pacientes para que tengan una esperanza ficticia mucho mejor. Entonces, al final, ese es el plan malvado de Satanás, ¿no? Crear como siempre, ¿no? El sábado, domingo y otras cosas, Satanás crea su lado anti, ¿viste? Así que no sé. Yo... Bueno, No, perdona. creo que Comenta, tienes que algo tienes interesante ahí. Comentándolo, ampliando lo que estabas comentando, yo diría personalmente que la columna vertebral de todo lo que estamos hablando es la adoración. Porque todas estas herramientas que Satanás utiliza, que todo esto no es nada más que una estrategia del plan diabólico, son herramientas que vienen del plan de Satanás, y todo se revela en la Biblia cuando dice, en Mateo 4, 9 a 10, que dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, yo creo que todos esos conceptos no son nada más y nada menos que elementos, herramientas que usa Satanás para que le adoren, de alguna manera u otra. Para que le adoren, ya sea de una manera ficticia, de una manera es absurda, vamos a decir, como otras personas ven algunas religiones o ven algunas de estas prácticas, como Halloween, como se ve que en otras culturas, por lo menos en mi país, se está empezando a desarrollar recientemente, como quien dice, pero se ve como algo, ¿ves? Entonces mi pregunta es, teniendo un plan de Dios algo más complejo, y bueno, pues en fin, Satanás propone esta idea bastante camuflada, porque de por sí tú no darías por sentado que es la teoría de Satanás o su herramienta, porque es más fácil creer en esta mentalidad de que después de la muerte hay algo rápido y automáticamente pasas a algo mejor y enseguida. Sebas, yo no diría que el plan de Dios es complejo, porque el plan de Dios es más fácil, no puede Mira ser. que hoy la gente hoy en día prefiere ser atea. Murió Jesucristo en lugar de nosotros. Nosotros no tenemos que pasar trabajo. ¿Ves? Lo que pasa es que complejo es lo que en las prácticas religiosas que se hace, se sigue haciendo. Los sacrificios que se hacen con el objetivo de alcanzar esas cosas. ¿Dónde está la diferencia? Que lo que ¿dónde está la diferencia entre el plan de Dios y el plan de Satanás? Que Satanás, el efecto de lo que tú le pides es inmediato. Y el efecto de lo que tú le pides a Dios puede ser inmediato también, pero conforme a la voluntad de Él para beneficio de uno, ¿ves? Entonces, pero esa inmediatez está marcada por un tiempo dentro de la eternidad de Dios. Sabemos que Dios es eterno y nosotros el tiempo, ahora dentro de su eternidad, comparada con el tiempo de nosotros, a veces se hace largo, ¿ves? Y entonces las personas lo que quieren es el ahora, el presente y el ya. ¿Entiendes? Entonces, lo que hace que esas personas se consagren aún más a estas prácticas religiosas es la rapidez con que pueden obtener lo que ellos piden. Y que muchas veces es consuelo, ¿no? Es que justo me has recordado un texto de Zacarías que habla de los adivinos y todo este mundo de espiritismo, y dicen que el consuelo que ofrecen es vano, o sea, que no tiene fundamento. Pero a veces nos es más fácil, en medio de un duelo, creernos una mentira, porque en ese momento nos hace sentir mejor, pero es que es mentira. Claro. Entonces, realmente no es un consuelo real, ni me ayuda a superar ese duelo, ni me ayuda a conseguir cosas mejores después, ¿no? Y ahí es donde entra el plan de Dios. Uh-huh. El plan de Dios sí que es verdad, es definitivo, es real. Estable. Es lo que dice, que un consuelo. ¿Qué pasa? Que si yo creo
que verdaderamente esa persona yo la voy a ver inmediatamente o me puedo comunicar a través de oráculos que están establecidos para eso o tableros que están establecidos en otras creencias religiosas, sí yo creo que después que se muera puedo comunicarme automáticamente con esa persona sin tener que esperar un juicio. Entonces, para las personas les es más fácil creer eso, porque todo ser humano, como fuimos hechos para la eternidad, para vivir, para ser eternos, no nos conformamos con la muerte de una persona, queremos tener contacto con aquella persona. Incluso también por propia curiosidad del ser humano, quiere experimentar eso con esa persona que está del otro lado, que practican otras religiones, quieren tener un vínculo con esa persona que falleció. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Dime, cuéntame. Por curiosidad, ¿cómo te va allá? ¿Cómo es ese lado? Y entonces eso realmente para nosotros como cristianos lo aceptamos, pues esperar un juicio y no tener que estar, pero para esas personas no. Es mejor una respuesta inmediata que no una respuesta... Y también es caer en la tentación y el engaño. O sea, yo sigo pensando, ¿no? Seguimos tragándonos el engaño o la propuesta de Satanás de verdad que os digo que no os vais a morir. Hacer esto y no os vais a morir. Más aún, seréis como dioses, vais a entrar en un estado superior, ¿no? Y da igual cuál sea nuestra vida, da igual en qué año vivamos, 6.000 años después, aún seguimos creyendo que mi estilo de vida no tiene consecuencias, mis decisiones no tienen implicaciones y no voy a morir. Mis seres queridos no van a morir. Van a entrar en un estado superior de existencia. ¿Tú no te sentías un poco así, Rafa? Así como medio como Dios, como al tener este alcance de respuesta. Referente a lo que me preguntas con respecto al poder lo veíamos cuando poníamos en práctica cada una de estas prácticas religiosas que se hacían o trabajos. Los que creen en esas religiones pueden identificarse. Amarra, no, Amarrar, por ejemplo, puede ser uno. Recuerdo una muchacha que yo no le caía muy bien. Yo no le caía bien para nada. Y entonces yo dije, bueno, voy a comprobar a ver si uno de los libros que tenía yo de hechicería, de ocultismo, poniendo en práctica esta hechicería, puede resultar. A ver hasta qué punto eso, porque yo también comprobaba, a través de los libros yo hacía cosas que como no estaba en el nivel que yo quería estar y estaban otras personas que tenían más poder de lo que yo tenía, yo le llevaba las cosas de mis prácticas y al ver los efectos de lo que yo quería que se cumplían, como pasó con esta muchacha, que yo dije, sí, entonces yo te caigo mal, no te caigo bien, yo voy entonces a amarrarte. Yo hice exactamente todo el proceso que en los libros me decían, y cuando la amarré, después se me había olvidado lo que había hecho, que se presentó a los ídolos por cierto tiempo. A mí se me había olvidado todo, me di cuenta que la muchacha era un dulce conmigo. O sea, se enamoró perdidamente. Sí, claro. Hasta que yo destruí eso cuando recordé que eso lo había hecho. Pero lo destruí con el objetivo de saber si verdaderamente eso era lo que había causado el efecto de eso. Pero lo olvidaste como que yo me olvidé, que me he olvidado de traerle a Hernán sus cosas de mi casa. Sí, porque... ¿O te lo olvidaste de olvidar que al instante? Es que yo no, al instante no. Eso vale. pasaron, O sea, vamos a decir, semanas. No estamos hablando de hacía Alzheimer. las cosas. No estamos hablando de Alzheimer. Así. Una amnesia, yo que se te hace. Que el conjuro también le perdió la memoria, ¿no? No. Un dato inútil, pero bueno. No. Porque el problema es que uno hacía los trabajos, pero en este caso yo lo hacía para tratar de comprobar. Pero después, como no lo hacía con el objetivo tal, así, aunque el objetivo iba en la profundidad del asunto, no lo hacía con el objetivo de que ¿cómo es esto? De que fuera así completamente, porque yo no quería ni que se sintiera atraída por mí ni nada. Lo que hacía era que olvidaba porque yo no le daba la importancia que yo quería ver. No le daba esa importancia de que, bueno, sí, esta es para mí y ya, y logré mi objetivo y ahí se va a quedar. No, vi que era así y hasta se me había olvidado. Después fue que recordé porque lo hice instantáneamente, al cabo de los días es que viene a hacerse el efecto. Ya tú olvidas lo que tú haces, ¿ves?
porque tantos trabajos se hacen, Claro. tantas cosas tú haces, que imagínate tú. Claro, y yendo un poco con esto que dices de que hiciste bueno, para experimentar y demás. Y bueno, ahora en Halloween se experimenta mucho con un juego famoso que es la Ouija. ¿Tú recomendarías utilizarla? No lo ¿Por qué no recomiendo. recomendarías utilizarla? No Por- lo recomiendo. Yo quiero ahondar en la pregunta y es ¿qué tanto es un juego? ¿Qué tan juego es, digamos? ¿Y con qué importancia debería tomarse el no jugar con ello? Claro, mira, si nos remontamos al 1890, es cuando nos damos cuenta que aparece la Ouija, como tal. Pero aparece en Estados Unidos como un juego de mesa. Un juego de mesa, como decir, el ajedrez, así ves, que se Ahí vendía tenemos otro disfraz. como juego de mesa. ¿Entiendes? Ahora, se cree también que incluso esas prácticas venían también desde Egipto. Es decir, ya nos estamos dando cuenta que vienen de atrás, vienen. Entonces, esas prácticas que se vendían como un juego de mesa trajo en la sociedad respuestas impresionantes. En la práctica de ella, respuestas que tomaron a las personas por sorpresa. Respuestas, por ejemplo, de familiares que habían perdido, con los cuales ellos se podían comunicar. Entonces, como que calmaba hasta cierto punto las dudas, y ahí volvemos a caer en materia de las herramientas que Satanás usa, tratando de que lo adoren, viendo esta visión de los muertos, ¿no? ¿Y por qué no lo recomiendo? Antes de decir por qué no es recomendable, que todos los que saben las consecuencias que ha traído a nivel mundial, que son peligrosas. Claro, yo te lo digo porque claro. ahora se ve como algo inocente. ¿vale? Ahora se ve como mucha algo gente lo ve inocente. como algo inocente. Entonces, por eso es que te pregunto cómo... Bueno, los científicos con respecto a esto que quería decir, ven como que estos son efectos ideomotor. Efectos idiomotor son efectos que son movimientos involuntarios, supuestamente cuando la persona actúa, es decir, juega, la persona inconsciente o conscientemente mueve el puntero hasta el lugar donde quiere, ¿no? Eso es lo que la ciencia describe. Pero a mí me extraña una cosa. ¿Cómo es posible que la ciencia diga eso y que, sin embargo, yo conozca a personas en mi familia que han jugado a la Ouija, y cuando le han preguntado a esa persona con la que están hablando, le dicen, ¿quién eres tú? La Ouija exactamente le ha descrito quién es la persona. Mira, me llamo fulano de tal. Nací en tal año. Soy así. Soy trigueño, alto, así, así. Y estoy enterrado en este cementerio. Específicamente, para no dar detalles, de mi familia, cementerio de Guanabacoa, por ejemplo, en mi país. Yo me llamo así y estoy así. Si quieres verme, ve a verme ahora. Cuando cierto familiar mío fue hasta ese cementerio para comprobar si lo que estaba viendo, lo con el que estaba comunicándose era real, lo que le estaba sucediendo, cuando llega al cementerio y va a la ubicación de la tumba donde estaba, lo primero que ves es la imagen de esa persona frente a ella y exactamente la fecha de nacimiento, la fecha de la muerte y todo, describió todo lo que le estaba diciendo. ¿Será verdad o será mentira? ¿O será una mentira disfrazada de una verdad? Entonces, esto ha pasado con mucha gente y se pueden mencionar otras cosas. Entonces, la práctica de esto es peligroso, porque no sabemos hasta qué punto Satanás puede llegar a obstruir nuestra mente, como lo hace también con otras de las herramientas, las películas de terror. Las películas de terror. Otro tema ¿Qué, interesante. qué dices de las películas de terror? Tampoco es recomendable que la vean, porque... A ver, yo digo, ¿no? O sea, lo vemos en la tele, disfrutamos un rato con amigos y, no sé, un par de sustos, alguna que otra risa. ¿Por qué no sería recomendable ver películas de terror? Bueno, independientemente de que sabemos que ellos lo utilizan, es decir, los medios de difusión masiva lo utilizan con el objetivo de ganarse dinero. Uno de los objetivos fundamentales, promueven el espiritismo, tratando de darle vida al mismo plan que Satanás tiene. Ahí volvemos a caer en lo mismo, para que la adoren a Satanás. Desequilibra la mente. Desequilibra la mente en todos los sentidos. Crea temor.
¿Sabes que hay un detalle importante con esto que dices de desequilibra la mente? Y los Warren, que son estos famosos, esta famosa pareja de exorcistas que atienden diferentes casos, se han hecho un montón de películas de ellos y libros. Y hay algo en particular que a mí me llamó la atención leyendo un poco sobre ellos, y es que ellos mencionan que todos estos movimientos o cosas que pasan alrededor, o sea, alrededor nuestro, no mío porque yo nunca he tenido una experiencia así, pero sí que pasan alrededor nuestro, de repente que se mueve algo, que tú me habías comentado también que tienes una experiencia, que ahora sí nos comentas, pero es como que el enemigo lo usa para desequilibrar la mente y llegar al momento de posesión. Claro. Y mucha gente no le presta atención a estas cosas y es como, bueno, me pasa a mi alrededor y ya está. Y uno dice, ¿por qué? Porque, a ver, uno se pone a pensar fríamente y dice, qué tonto parece este fantasma moviendo las cosas alrededor mío. O sea, imagínatelo ahí, agarrando las cosas, moviendo las cosas. Desequilibrar con el miedo. Y claro, exactamente. El miedo es la puerta, básicamente. Claro, exactamente. El miedo es la puerta porque cuando uno se desequilibra, científicamente viéndolo, sí, la mente se pone en blanco. Esa es la que más recurre en estas películas. Pero el es que, temor, no tengas miedo. Yo no creo que solo sean las películas de terror. O sea, yo creo que toda la industria del entretenimiento trabaja para, básicamente, entretenerte, absorber tu mente y... Bueno, yo personalmente lo llamo secuestro emocional, porque te hace sentir cosas que no son reales, te hace pensar sobre cosas que... te hace vivir cosas que no son... Y todo eso... es una puerta que nosotros abrimos en nuestro cerebro a vivir cosas que no tendríamos por qué vivir. Y más que todo eso también, no sé si os habéis fijado, o sea, lo que más es de moda hasta ahora son las películas que van de magia, de brujería, y además la infantilizan o la hacen más blanca, más accesible, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú estás contando tus experiencias, pero todas esas cosas las hemos visto en películas y además las hemos visto como algo beneficioso, que los buenos utilizan para conseguir algo, para sacar información y hasta lo justifican y lo hacen deseable, ¿no? Y te explican que la magia tiene un precio. Toda la magia tiene un precio, pero tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio porque... hay algo mejor detrás de ello, ¿no? Y es parte de ese engaño, es acercarnos a ese mundo y hacerlo atractivo y hacerlo deseable, ¿no? Es que es algo que... Sí, es una locura lo del cine, la manipulación que tiene y la insensibilización, que en el podcast anterior se habló. Tengo que decir, así como anécdota mía, yo tengo que decir que... el cine es algo que, bueno, hoy en día, a ver, la verdad es que yo he ido bastante. O sea, no es algo que acostumbro una vez cada tal, pero a lo largo de los años, y no voy a nombrar exactamente el tipo de, bueno, superhéroes y todo ese tipo de contenido, cada vez más brujería y más magia, cuando antes solo se trataba de un superhéroe, que también es, dentro de lo que cabe, está, bueno, en fin. Bueno, es un género fantasioso. Es un género fantasioso. Pero yendo más a lo profundo, se normaliza mucho más la brujería en sí. Exactamente. O sea, como brujería. Porque, a ver, también está la ciencia ficción en referencia a, no sé, un poco de ficción, un poco de ciencia y lo mezclan y crean un superhéroe a través de una reacción química. Pero otra cosa muy diferente es también cuando están estos... artes oscuras que crean un superhéroe. Sí. Sobre todo el movimiento de normalizar o relativizar el bien y el mal. Ya no hay malos. Ahora todo hay que comprender la perspectiva de esa persona. Y si ves las cosas desde su perspectiva, pobrecita, pobrecito. Y ya nos aliamos y casi que justificamos toda su conducta. Y al final es un poco el discurso de Satanás. Pero ponte en mi lugar. ¿Pero por qué yo no puedo ser como Dios? O sea, todo lo que yo estoy haciendo tiene una justicia, tiene una justificación. Y te estoy ofreciendo el compartirlo contigo. Tú también puedes ser como Dios. ¿Por qué tiene que serlo Él y no nosotros? Y entonces salen del discurso de lo que es verdad, lo que es realidad, lo que está bien, lo que está mal. Relativizan todo y hasta relativizan el amor. Y entonces...
que nuestro Dios sea un Dios de amor, que esté dispuesto a hacer absolutamente todo por nosotros, hasta morir por nosotros, ya no tiene sentido. Ahora lo que tiene sentido es qué poder tengo yo, qué control tengo yo. Yo quiero ser el Dios de mi propia vida. Y el espiritismo nutre todo esto y se alimenta de todo esto también. Pero es que además también esa ideología está, o sea, como un detalle, está en el mundo empresarial. Sé tu propio jefe, emprende tú, no hagas caso a nadie, que este te juzga, no busques ayuda, tú full, céntrate en ti, tú. Es un poco esa ideología, ¿no? Quisiera comentar dos cosas. Una, referente a cómo Satanás va utilizando lo moderno para ir cambiando su máscara, ¿no? Y después quisiera entrar en la parte de la Biblia, porque no es menos cierto que más valor no tiene el espiritismo, sino la gracia de Dios sobre nosotros y cómo podemos hacerle frente a estas cosas que verdaderamente a veces afectan a una humanidad, ¿ves? Quisiera comentarle que, no sé si recuerdan en estos días de Halloween, como la brujita sale con su escoba y se ve la luna, ¿verdad? Ajá, así, sí, como sí, que ella digamos, echa sus conjuros, así, ¿ves? Eso pasa hoy por hoy en día. Eso pasó cuando las elecciones en Venezuela. Estaba Chávez y Carriles en elecciones. Y Sí, que ahora último hubo un lío terrible, un montón de gente en la calle en aquel quejándose de todo eso. entonces, no había una escoba volando con unas burbujitas. No, había un helicóptero. ¿Un helicóptero? Un helicóptero. Pero ese helicóptero tenía 4 personas. 4 4 personas que hacían prácticas religiosas muy fuertes. No, ¿en serio? Sí. Esas personas tenían sacos. Eso lo pueden buscar con el nombre de la brujería que le tiraron a Chávez. A Chávez. Así mismo aparece. Ahí hay un sacerdote de cierta religión que explica exactamente qué fue lo que hicieron, ¿ves? Pero a ver, lo que estoy haciendo es a modo de comentario. ¿Cómo se puede esto llevar a tal punto de cómo se va modernizando las diferentes prácticas, ¿ves? ¿Y cómo lo están usando ahora en la ¿Cómo política? lo están usando? En O la sea, política, ¿cómo se pone? Esos 4 sacos contenían diferentes tipos de elementos, que si quieren ver, vean el video. Eso se dispersó entre las personas. Sí, Entre la gente. Entre la gente. Fue filmado, incluso se ve el polvo y se ve todo. Y es como si eso adormeciera a todas las personas y respondieran a favor de Chávez. Está Y entonces dices que la gente cambió de opinión y por eso ahora... No es como que ha cambiado, sí, cambió de opinión, pero lo que hizo fue neutralizar la actitud impotente, es decir, que tenían ellos, ya no era la revolución. neutralizó. Es como si las durmiera, vaya. Claro, de hecho, a mí me extraña un montón los días de las elecciones, después de que ganara este señor, innombrable, después de que ganara este señor, había un montón de marchas, había un montón de cosas, que la gente estaba en la calle quejándose, y yo digo, seguro un golpe de Estado se viene. Y de la nada ahora, todo el mundo tranquilo parece. Y se puede ver la continuidad de eso. Es decir, se puede ver el antes, el durante y después, como tú dices. Pero bueno, gracias le damos a Dios, como dice en su palabra, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Eso lo dice en... me recordabas Efesios ahorita... 6:12. Efesios 6:12. Buen versículo, Sí ¿no? tenemos una lucha. Sí, Que no tenemos es contra carne ni sangre, tenemos una lucha, pero que esa lucha la podemos disipar creyendo en el plan de salvación mediante la puesta en práctica de la armadura de Dios que aparece en Efesios, con que podemos apagar todos los dardos de fuego del enemigo que nos lanza. Y si nos vestimos de su justicia, de su gracia, de su amor, de su presencia, de su abrigo, de su vestidura, podemos apagar todas estas mentiras. Bien, y ahí un poco comentando lo que decías de estas mentiras, hablando de películas y todo esto. Bueno, yo tengo una película que a mí la verdad me impactó mucho, es muy bonita y la recomiendo, se llama El milagro de Cookville. Sí. Esta película, ¿conoces el caso Sí, de el Cookville? niño.
El niño que va al cielo. No, 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 No. Este es El cielo es real. Esa es la película. No, no. Yo hablo de El milagro de Cookville. ¿Vale? Ah, no, no. El milagro de Cookville narra la historia, eso, o sea, no es una historia real, pero esta película narra la historia de unos niños que estaban en la escuela. La policía justo ese día se había ido a hacer, bueno, sus cosas de policía, que decir, a atender crímenes y demás por otras situaciones. Y los niños estaban en la escuela y vino una pareja a atentar contra ellos con una bomba. Y a estos los metieron en un aula a todos y los arrestaron porque, o sea, a los niños, los secuestraron a los niños y a la profesora, tenían una profesora ahí, y los arrestaron a todos. Bien, los secuestraron, quiero decir. Y, claro, hubo un momento de tensión en el que incluso la profesora trató de llamar a la policía y no pudo venir porque estaba muy lejos. Y la bomba que tenían era muy expansiva, quiero decir, podría destruir, no sé, varias aulas de donde estaban. Un radio de alcance muy grande. Un radio de alcance muy grande. Y bueno, ocurrió que varias personas de la familia de los niños recibieron como un llamado de alguien, no llamado por teléfono, sino como que alguien que les dijo, ora por tu hijo. Y la profesora también estaba preocupada, tratando de orar. Y, o sea, orando para sus adentros. Pasó bastante tiempo ahí en el mismo día. Y los niños se estaban poniendo preocupados. Y la bomba tenía como un interruptor que estaba sosteniendo con la mano uno de los dos, uno de la pareja. Y en un momento se distrae el de la pareja y sin querer suelta el interruptor y este explota. Pero lo que ocurre es que cuando llega la policía y vio que explotó todo y cuando se enteran por la radio porque todo el mundo estaba atento a este tema, se enteran que explota el aula, decían, aquí se murieron todos. No quedó nadie. Entonces se acercan al aula, o sea, a la zona de la escuela, y salen todos los niños de la mano, pero no se veía nada a la persona que estaban de la mano. Wow. Todos los niños salen de la mano con alguien. Y después, estudiando un poco más el caso y demás, resulta que todos los niños estaban puestos estratégicamente porque la bomba explotó y los podría haber matado a todos. Los que murieron fueron la pareja que tenía la bomba. Pero la gente, o sea, los niños y la profesora, todos los que estaban ahí, estaban como puestos estratégicamente para que la bomba no les afectara. Incluso estaban los cristales, podrían haberles dado alguno. Bueno, todos los niños salieron. Cuando empezaron a entrevistar a los niños contaban que alguien los sacó. Todos los niños decían que alguien los sacó. Wow. Y Hollywood se encargó de hacer esta película y demás. Y en la película de El milagro de Cookville se ve como que son familiares de los niños. Investigando un poco más, no, fuera de lo que dice Hollywood de la película y todo eso, resulta que los padres les mostraron, porque obviamente los padres les trataron de preguntar de dónde, quién fue el que te ayudó, porque algunos eran cristianos y pensaban de que quizá los ayudó el abuelo, les ayudó la tía que se murió hace tiempo, no sé. Bueno, entonces les mostraban fotos y les decían, sí, era eso, era este niño es el que murió, sí. Pero resulta que en realidad eran ángeles. Claro. Solo que a los niños trataron de inculcarles la idea de que esa claro. imagen que vieron fue su tío, su tía. Entonces, también en el mundo cristiano tenemos este problema del espiritismo. También en el mundo cristiano está el problema de que pensamos que si alguien ayuda a tal, o sea, no digo nosotros, pero quiero decir, si alguien... Entonces es mi abuelo que está ayudándome, que me está viendo desde el cielo, que eso es para las personas como un consuelo. Que es como un consuelo. Un alivio. Pero yo es lo que diría... me decíamos antes, pero no es el mensaje bíblico. Claro. Claro, Gracias entonces, a Dios tenemos una... Entonces ahí voy, de que si, a ver,
porque uno dice, ¿no? Tú estabas narrando todo eso de las cosas que has visto y demás, entonces uno podría decir, a ver, si le pasa a gente cristiana, entonces es verdad. Entonces, ¿yo debería pensar diferente si mi experiencia como cristiano es así, pero contradice las Escrituras? Es buena esa pregunta. En la Biblia hay muchos textos que nos dicen que el enemigo intentará engañarnos en los últimos tiempos y que tenemos que tener cuidado de esto, ¿no? Y incluso los escogidos, somos vulnerables a este engaño. Y es muy bonito. Y la mayor parte del cristianismo cree en una vida después de la muerte, inmediatamente después de la muerte. Pero, ¿qué poder le da esto a Satanás para que, apareciéndose delante tuyo en la forma de alguien súper querido, te diga una cosa o te diga otra, y tú, ante esa señal tan evidente y tan innegable, hagas y aceptes lo que sea? Y pasará. Por eso la importancia de decir, bueno, ¿creo en la Biblia o no? Porque si la Biblia es la base de mi fe, la Biblia es muy clarita. El alma que pecare, esa morirá. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Entonces, lo que yo no puedo decir es que mi ser querido no es pecador o mi ser querido no ha muerto y está en el cielo. Y es lo que estábamos hablando al principio, de que si o vas a la tierra cuando mueres, o al infierno como se piensa, o sube al cielo, ¿qué sentido tiene el advenimiento de Cristo? ¿Qué sentido tiene que las tumbas estén custodiadas hasta el regreso de Cristo? ¿Ves? No tendría ningún sentido. Pero qué bueno que Dios está ahí para darnos una esperanza. Y ahora que hablas de esperanza, esto me lleva al punto de la segunda venida, y yo creo que es central de que hoy nos acompañes aquí, que has tenido una experiencia con respecto a la segunda venida. Vale. De que hoy nos acompañes aquí. Vale, sí. Porque digo, si no hubiera sido por eso, tú no estarías con nosotros. Es referente, bueno, a lo que me comentas y con respecto a mi experiencia y la segunda venida de Cristo. Me alegra que hablemos esto en este momento, porque esa fue una esperanza para mi vida después de haber tenido todas estas prácticas religiosas. Una esperanza, un bálsamo a mi alma como oportunidad para poder entonces vivir de la manera que yo quería vivir, con una esperanza, una oportunidad. Y nada, esto sucedió cuando una vez después de haber dejado la creencia que tenía anteriormente, que por 4 años un profesor adventista del séptimo día me predicó, ya cuando y yo no tomaba conciencia de la veracidad del evangelio a mi vida, cuán importante era, ¿no? Cuando me gradué de esa escuela, que dejé de verlo, antes de graduarme me dio un papelito, un papel donde ahí guardaba su dirección, donde vivía, y me dijo, esto te va a hacer falta un día. Lo que yo no sabía, que Dios lo estaba tocando para que hiciera esa labor, ¿no? Y entonces lo usara como instrumento. Me graduó y pasa un tiempo y tengo un sueño. Tuve un sueño donde visualicé el advenimiento de Jesús. El advenimiento de Jesús. Tuve un sueño donde pude visualizar el advenimiento de Jesús. Ya el maestro me había comentado, pero a profundidad de otras cosas no. De las cuales pude vivenciar en el mismo sueño. O sea, tú no sabías lo de Apocalipsis, eso tú no lo sabías. Tenía cosas superficiales, ¿ves? Pero no tan... A ver, es que cuando lo vives así como un sueño es cuando... O sea, no sabías detalles del Apocalipsis. No, tan profundos no. Y bueno, quería decir algo que anteriormente no pude comentarle. Desde niño a mí me pasaba una cosa que me sigue pasando todavía. Mis sueños, a veces yo tengo sueños que pasan cuando al cabo de los días pasan lo que yo soñé. También tengo presentimientos a veces. Sé que es Dios quien me lo dice, ¿ves? Y a través de los sueños yo he podido como que creer
que es la manera en que Dios se comunica conmigo, ¿ves? Y entonces por eso le di la importancia que yo creo que tenía para mi vida, ¿no? Para otras personas la salvación no representa nada. Y no tiene mayor importancia o no tendría mayor importancia este sueño. Pero para nosotros, que sabemos que hay un mundo más allá del sol, sí tiene un significado, vaya, grandioso para nosotros y vaya, es lo más importante para nuestra vida. Entonces, bueno, en el sueño, cuando lo tuve, visualicé el advenimiento de Cristo. ¿Cómo fue? Yo vi que el cielo, de lado a lado, yo estaba en un extremo del municipio, en el sueño, donde yo vivía, municipio de Regla, allá en Cuba. Yo estaba en uno de los extremos de ese municipio, lo que hoy actualmente es un pre. Y yo estaba en la plaza del pre parado y veo cómo empieza a tronar el cielo muy, pero muy fuerte. Fuerte. Empieza a tronar y de momento veo a multitudes de personas corriendo hacia una dirección. Y veo... voy a parar un momento, espérate. Y entonces veo multitudes de personas que corren hacia una misma dirección. El cielo estaba relampagueando, no era una sola vez, eran varias veces, relampagueaba varias veces, y el cielo se oscurecía cada vez más. Era de día, pero se oscurecía y se hacía casi que de noche. Las personas gritaban diciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Pero qué es lo que está pasando? Auxilio. Y entonces empezaban a decir las personas como que ya Cristo, como que a Cristo no, como que el mundo estaba llegando a su fin, que era el fin del mundo. Y entonces veo gente así, multitudes, empieza desesperada, y entre la gente a mi lado se acerca mi hermana. Y entonces la veo y digo, Tata, ¿tú viste lo que está pasando? Y me dice, mi hermano, ¿pero qué cosa es esto? Y le digo, el mundo se está acabando, parece que el mundo está llegando a su fin. Y de momento veo un avión muy grande, que pasa por encima de la escuela. Pasa por encima, y cuando yo me quedo mirando hacia el avión así, veo debajo del avión una imagen de Jesucristo, como se muestra en las estampillas a veces de las iglesias, ¿no? Y cuando vi el rostro de Jesucristo, veía que los ojos se le quedaban, es decir, los ojos se movían, pero el rostro se le quedaba intacto. Yo veía que los ojos lo hacían así. ¿En la estampilla debajo del avión? Debajo, es como si fuera una estampilla, es la imagen de Sí, Jesucristo la imagen, debajo del avión. ¿Se movía la imagen? No, la imagen no, los ojos. Los ojos hacían así, se movían de lado a lado. Y me dice mi hermana, mira a Jesucristo, ese es Jesucristo. Mira a Jesucristo, parece que es el fin del mundo, Jesucristo que está viniendo. Y yo me quedo mirando así y le dije, no, ese no es Jesucristo. Él viene en las nubes de los cielos. Y Él va a tocar los pies sobre la tierra. Y si Él toca los pies sobre la tierra, ese es verdaderamente Jesucristo. Ese no es Jesucristo, no te dejes engañar. Y entonces, y empieza una angustia sobre mí, porque veo que el mundo está llegando a su fin y yo no podía ser salvo, porque no había escuchado las palabras de ese maestro mío que me había predicado por tantos años diciéndome que me arrepintiera de mi pasado, que me bautizara, que era el sello que Dios quería para mi vida. Y entonces mi hermana me dice, pero bueno, y le digo a mi hermana, no me voy a salvar, Tata, no me voy a salvar, me voy a morir, no voy a poder estar entre los justos. Mi hermana me dice, pero ¿por qué no? Si tú siempre fuiste un muchacho bueno, siempre fuiste por ahí, no hiciste cosas malas. Cosas malas. Bueno, y entonces le dije, no voy a poder bautizarme porque yo no escuché las palabras de ese maestro. No me bauticé y no me puse el sello de Dios en mi vida. Y lloraba y le pedía a Dios perdón, Señor, ayúdame, dame una oportunidad. Y todos los que sabemos lo que representa para nosotros la salvación, sabemos con qué gemido uno le puede decir eso a Dios. Y entonces en mi mente empiezan a pasar todas las prácticas que yo hacía anteriormente de mi pasado. Como que eso era lo que quería salir por encima de lo que yo le estaba pidiendo a Dios, ¿no? O como lo que Dios me estaba recordando que era lo que yo practicaba anteriormente, ¿no? Y yo le digo al Señor, yo no quiero esto, yo no quiero, yo me arrepiento de todo lo que dice, no quiero creer más en eso, perdóname, dame una oportunidad, yo necesito que tú me des la oportunidad.
Y entonces el cielo se hacía más negro, más oscuro, más oscuro, más oscuro. Y empieza la tierra a removerse y abrirse, como si fuera un terremoto así. Y empiezan las personas a caerse. Y yo, Señor, ayúdame, dame una oportunidad. Yo estaba respirando con es decir, muy fatigado, estaba llorando. Pero Estaba así hiperventilando. lo pude entender cuando mi hermana me despertó, dándome por la cara bien fuerte. Pipo, levántate, levántate. Y yo me faltaba mucho el aire. Y porque era una transición de las cosas malas que yo practicaba con las cosas que yo quería alcanzar. Yo me veía en ese momento haciendo cosas que yo hacía en el pasado. Yo no quiero, Señor, ayúdame, sácame de aquí, perdóname, yo quiero estar contigo. Porque incluso hasta en ese mismo momento sentí miedo. Sentí miedo en ese mismo momento. Una, de no salvarme, y dos, de lo que yo practicaba. Y entonces, cuando me levanto, ya que me levanto, que voy hacia la sala, me empiezo a mecer en el sillón, no sé cómo se le dice aquí, y empiezo a mecerme llorando, triste, diciéndole a Dios, no me diste la oportunidad de salvarme. No me diste la oportunidad de salvarme, Señor. Y sentía una angustia dentro de mí, grande, 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 porque yo quería salvarme. Pero ¿qué pasa? Que las personas, creer en Dios implica obediencia. Y nadie quiere obedecer. Y como yo no quería obedecer, por eso es que no había tomado la decisión. Entonces cuando me siento un frío en mi cabeza así acá abajo, hasta los pies, y una paz. Y a mi mente viene un pensamiento, no es una voz, es un pensamiento, que me dice, Rafa, fue un sueño. Ahora está la oportunidad, está despierto. Cuando vi exactamente que era lo que el Espíritu Santo me quería decir, que la oportunidad estaba de bautizarme, porque solo eso había sido un sueño. Y de hecho Dios no me dijo como que no me había salvado. Dios lo que simplemente quedó en silencio. Yo estaba clamándole mi salvación y Él quedó en silencio. Pero la oportunidad, al despertarme, viendo que era un sueño de salvación, estaba. Cuando digo, voy a casa del maestro, que me quedo así, digo, ¿pero dónde vive? Si no me acuerdo, ni sé, ni no tengo nada. Recuerdo el papel que me dio, El papelito. Esto te va a hacer falta un día. Cuando lo recordé, dije, Dios mío, ¿por dónde yo puse papeles? Y empecé a buscar los papeles dentro de tantas cosas que yo tenía ahí. No lo encontraba hasta que no pasé mucho trabajo para encontrarlo. Pensé que sí, pero busqué rápido, busqué, y en ese momento cada segundo se me hacía una eternidad, pero bueno, hasta que lo encontré. Y pensé que me iba a morar, o pensé que hasta no lo iba a encontrar. Cuando lo vi, me la acerqué al maestro y le dije, maestro, fui a su casa y le dije que quería bautizarme. Me dijo, nah, tú que quieres bautizarte no puede ser. Y bueno, le dije que me diera todas las lecciones que quería. Y hasta que bueno, un día antes de mi bautizo, tuve el mismo sueño, pero en otro extremo de mi municipio, en otro punto alto de mi municipio. Y entonces vuelvo a visualizar las mismas escenas. Ya no el avión con Jesucristo, no lo visualizo. El avión ya no. No, pero sí las multitudes de personas corriendo en una misma dirección. En la misma dirección que había soñado anteriormente. El cielo se ocultó, el cielo se oscurecía cada vez más, y veo como que alguna gente empiezan a levantarse. Y yo, en este caso, yo estaba dentro del comedor, del círculo. Bueno, aquí se le dice colegio a los niños cuando van al cole, pero cuando son más pequeños, a partir de los 5 años. Yo estaba dentro del comedor, y cuando estaba, las cocineras me dicen, Rafa, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que la gente está corriendo. Y yo les que el fin del mundo ha llegado y el regreso de Cristo ya está. Y de momento empiezo a levantarme del piso del comedor y empiezo como que a salir hacia la plaza, y me empiezo a levantar y a ascender al cielo. Y me dice, pero ¿por qué tú te levantas y nosotros no nos levantamos? Y le dije, porque es que Dios ya me ha sellado y me ha aceptado y me ha guardado para su reino. Y ahí empiezo a ascender, y ahí me levanto, ya orando otra vez de alegría, de saber que Dios me dio una oportunidad. Ahora simplemente lo que me queda es seguir, tratar de encontrarme con Él cada mañana, cada día, y no olvidar ese sueño. Que a pesar de haber tenido esa experiencia tan fuerte y de estar en el camino del Señor tratando de hacer siempre lo correcto, he tenido mis altas y mis bajas. No somos perfectos, somos seres humanos, pero gracias a Dios tenemos la esperanza, tenemos la oportunidad y tenemos la evidencia de que Dios se comunica con nosotros, nos quiere, nos ama y tiene un plan diseñado para nosotros, y se preocupa por cada uno de sus hijos, lo que en cada cual se muestra de una manera diferente. Y ahí es donde yo agarré mi esperanza de poder ver a esos seres queridos también, que en un pasado no pude ver, quizás
que de hecho tengo familias que se han muerto en el Señor, quizás pueda volverme a encontrar. Entonces me aferro a esa esperanza. Sí, lo bonito, ¿no? Que tenemos un Dios que es mucho más grande, mucho más poderoso Amén. que cualquier espíritu. Amén. Y pues a mí hay un texto en la Biblia que me gusta mucho porque dice que Dios deshace las señales del enemigo, ¿no? Y hasta como que se burla de ellas. Y me trae mucho a la memoria, pues por ejemplo, la historia de Balaam, ¿no? De ese hombre que era profeta de Dios, pero se dejó llevar por lo que no era y se terminó convirtiendo casi en un medium para maldecir, ¿no? Querían que echase una hechicería sobre el pueblo de Israel para que le pasase todo lo malo, pues como los que nos contabas de las elecciones estas allí en Venezuela o así. Es que ese mundo es real y hay gente que echa mano de eso, ¿no? Pero no pudo porque Dios estaba protegiendo a ese pueblo. Y la conclusión es esta, o sea, no tenemos que tener miedo. Y porque sí, el enemigo es poderoso, pero nuestro Dios es aún más poderoso. Y sus intenciones para con nosotros, sus planes para con nosotros son buenos, son de esperanza, son de un futuro y son verdaderos y reales sobre todo, ¿no? Pero bueno, cuando Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, la recomendación que dio a sus enemigos es: mira, no vais a poder conseguir que ningún espíritu, potestad, enemigo logre nada contra ellos, salvo que ellos se alejen de su Dios. ¿Y qué debería hacer una persona que está pasando por una situación de ser atormentada por estas situaciones? ¿Qué debería hacer una persona para poder salir de esto? Lo primero que debería hacer, debería rendir completamente en espíritu, en alma, su corazón, su mente, todo a los pies del Maestro, porque es a los pies de Jesucristo. Jesucristo no tiene otros nombres, Jesucristo se llama Jesucristo. Rendirse completamente la vida, su mente, su corazón y poner en práctica todas las cosas que dice la palabra de Dios, porque no es la palabra de Dios las hojas los que tienen poder, sino la práctica de lo que ella establece ahí, que nosotros tengamos en nuestra vida, que se rindan completamente a los pies del Señor. Sí, porque hay una frase que dice: un clavo no echa a otro clavo, porque es crucial esa frase, porque mucha gente cuando pasa por estas situaciones Que clamen a Dios. va a clamar a Que clamen a Dios. No sé, un pastor de cualquier denominación, o llaman a alguien del mundo espiritista, o llaman a todo esto, si no tiene más que ver con... Haciendo una analogía, que se imaginen esas personas que cuando están bajo el agua, donde no pueden respirar, que se imaginen una hora bajo el agua. No pueden, el ser humano no puede. Cuando una persona está, vamos a decir, un minuto bajo agua y no puede, tiene que desesperadamente buscar aire, porque si no se ahoga, ¿no? Esa es la manera en que uno puede conectarse con Dios. Buscarlo desesperadamente, como si tuviera sed de Él, como si le faltara el aire, porque es que Dios es esa agua, esa fuente de vida. Dios es ese aliento, Dios es esa vida, ese motor que nos da a nosotros, va que la redundancia, vida, seguridad, poder, protección, cuidado. Yo tengo que decir una cosa ahora, un poco fuera de esto. La verdad, está un poco callado porque la verdad estoy un poco exhorto porque a mí, a pesar de que estoy en este podcast, la verdad es que me choca bastante el tema. Me refiero a que hasta hace unos días muchas cosas no las tenía. A ver, es que hemos hablado muy simple de esto, pero realmente yo pienso, cuando la gente escuche esto, realmente va a chocar bastante. En el sentido de que, mira, el culto que tuvimos el sábado, tus experiencias, como las contaste, tengo que decir que he tenido cierta, no incredulidad, sino como, no puede ser. Es como, no puede ser. Claro, cuando ves que luego otra persona como Josué también te dice que sí, y el pastor, y dices, ostras. O sea, las películas de terror sacando todo esto, la verdad es que
es algo que nunca le dirías que sería tan real. Entonces, pues no sé, quería plantear eso, ¿qué dirías a eso a una persona que está viendo este podcast? ¿Cuánto es real es esto? O sea, no sé, más que... Yo les diría que no les recomiendo que pongan en práctica estas cosas para darse cuenta de lo real que son, de lo real que son envueltas en una mentira. Yo les diría que no les recomiendo que tengan un contacto directo con eso. Vale más tener un contacto visible, tangible, digo tangible, aunque no lo podamos tocar a Dios espiritualmente, ¿no? Porque uno sí lo puede sentir tal, como si lo pudiera palpar ahí mismo. Es mejor tener un contacto directo con el Rey de Reyes. Y a través de la oración, porque esa oración es la llave que abre la ventana del reino de los cielos. Y a la vez que es abierta, nosotros podemos ver entonces incluso lo que nosotros creemos que no podemos, es decir, lo que otros creen que no se puede ver. Porque se pueden ver espíritus malos espíritus del aire, pero también se pueden ver ángeles. Y Dios puede mostrárnoslos también, cosa que nos da paz y tranquilidad. Yo prefiero ver las cosas de Dios que no las cosas ocultas. No les recomiendo que tengan contacto con eso. De hecho, es mejor que vean las experiencias de otros. La mía no es tan, digamos así, tan grande, pero bueno, hay otros que sí han tenido grandes experiencias. Pero es mejor que no la vivan en sí mismos, porque jugar con estas cosas es peligroso. Y la vida puede estar en juego. Hay un refrán allá que se escucha la suya, mucho. la tuya y la de tu familia y la de toda la gente a tu alrededor. Sí, eso, porque no es solamente que atenta contra no es solo uno, uno sino que... atenta contra todo. Hay un refrán allá en mi país que decía: chivo que rompe tambor, con su pellejo la paga. La persona que juega con fuego, la paga con la vida. Y entonces, yo les recomiendo que no interactúen con eso. Que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas puedan ser añadidas. Y Dios sí puede disipar todas esas cosas. Todos los sacerdotes mayores de cualquier práctica religiosa, todos, y no voy a ser específico, porque es que todos lo saben, todos. Cuando hay un cristiano bien parado, en la palabra, bien fundamentado su fe, y trata de agradar al Rey de Reyes, no hay trabajo alguno de ocultismo que atente contra él, que pueda incidir sobre un cristiano. No puede, porque el cristiano está bajo la justicia de Dios y Dios tiene poder sobre todas las cosas. ¿Tú has experimentado el mundo oculto en tus sentidos? ¿Crees que Dios se puede hacer tan presente como el mundo oculto? Que Dios se puede hacer tan presente, más que presente. Claro que sí. Sobre todo, una evidencia de la presencia de Dios que se puede hacer es cuando la persona queda transformada. Una transformación, los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, es la evidencia de la asistencia a Dios. Porque ¿cómo es posible que tantos psicólogos hayan desarrollado planes para cambiar la vida de una persona, gente que fueron presos por matar, por hacer cosas increíbles que en nuestra cabeza ni imaginamos? Cómo personas que han consumido drogas han pertenecido a estos planes planes sociales que se han hecho con el objetivo de cambiar esa dirección de sus pensamientos en ellos hacia otras cosas buenas, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos no hayan logrado cosas que Dios ha logrado con nada más decir: Señor, te abro mi vida? Dios es la piedra angular en la vida de una persona. Yo diría que eso es cuando Él llega a la vida de uno y cambia a una persona de la noche a la mañana. Así, no, de un momento a otro, en un segundo, que uno siente esa paz, esa paz que es indescriptible, que hay que vivirla para saber que es real y ver cómo Él domina nuestros pensamientos. ¿Qué más evidencia podemos tener de la presencia de Dios? Cuando ves una vida transformada y que antes era una cosa que ahora ya no lo es, y que la ciencia no pudo dominio sobre esa persona, sin embargo Dios sí. Por eso es que la Biblia es prohibida en las escuelas. Y en las prisiones, sin embargo, es permitida. Si la Biblia fuera permitida en las escuelas, habría menos gente en la cárcel. Tantos presos. Habría menos gente en la cárcel. Por eso, si la Biblia la tomamos como fundamento, como regla de fe, de vida para nosotros, en un mundo tan distraído, en un mundo tan entretenido, en un mundo tan inocente,
hasta cierto punto de todo lo que forma parte, que aunque, como dice un refrán, la justicia, desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Son víctimas y se hacen responsables del juego que estamos viviendo cuando supuestamente desconociendo estas prácticas las obvian y no tienen en cuenta el plan divino. Nos damos cuenta de que verdaderamente que son cómplices de ello y nada. Vale. O sea que para los que buscan poder, decimos con Pablo, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio porque No, es poder para de Dios nada, para salvación para de todo nada. aquel que cree. Amén. Y que- Yo no siento vergüenza del Evangelio. Cuando entré al Evangelio me criticaron mucho. Pero ¿cómo voy a sentir yo vergüenza de un Cristo que murió por mí? Que yo no merecía eso. Quien tenía que morir era yo. De uno que dejó el reino completo, el universo completo en favor mío. No puedo sentir. ¿Cómo yo voy? Y lo dice la palabra, si me avergüenzo de él, él sabe conservar a mí ante el Padre. Lo menos que podemos hacer nosotros como seres humanos, lo menos que podemos hacer es entregarle nuestro corazón. Es lo único que Dios pide, que le entreguemos nuestro corazón a Él. Ya. Nosotros no tenemos que pasar ningún trabajo. Es lo menos que podemos hacer. Hay personas que dicen, no, pero es que tengo que dejar la música, tengo que dejar esto justo, tengo que... Hijo, no estás dejando nada. Si Dios dejó más que eso. Jesucristo dejó su Padre, su vida, su universo, su cielo. Los ángeles querían morir por nosotros y sin embargo Jesucristo dijo, no, soy yo. Él lo dejó todo. Y entonces con toda la riqueza hay personas que se vanaglorian de ser ricos y miran a los pobres así y presumen de lo que Jesucristo con toda su riqueza nunca presumió de nada. Con todo el poder que tenía nunca lo usó en favor de presumir. Nació en un pesebre. Y entonces vino a este mundo para decirnos, hijo, toda la grandeza de mi cielo la derramé en la cruz del Calvario para ti. ¿Por qué te cuesta tanto creer en mí? Cree en mí. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, si las personas quieren un camino, que busquen a Cristo. Si quieren una verdad, que no busquen más ninguna. Si la verdad es Cristo, no es relativa. Es una única verdad y es verdad. Y la verdad tiene un nombre. Y es la vida que es Jesús. Es mi consejo para cada una de las personas. Que no jueguen con fuego y que jueguen, o sí, que jueguen con la bendición, con el fuego del Espíritu Santo. Pero que no jueguen en el sentido, ¿me entiendes? Sí. Muy bien, y hasta aquí hemos llegado, así que te agradeceríamos que si te ha gustado, que te suscribas y que le des al like para apoyarnos.